Imagina un lugar donde todo parece estar muerto, sin esperanza, sin vida. Ahora imagina que, de la nada, el aire comienza a vibrar y los huesos secos que yacen olvidados empiezan a moverse, unirse y volver a la vida. ¿Qué harías si fueras testigo de este milagro? Esta es la increíble y aterradora historia de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos. Un relato que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el poder divino y la esperanza. Ezequiel era un hombre elegido por Dios para ser profeta durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. El pueblo había sido desterrado, su tierra estaba en ruinas, y la esperanza parecía haber desaparecido por completo. Era un tiempo de exilio, de lágrimas y desesperanza. Fue en medio de este sufrimiento que Ezequiel recibió una de las visiones más impactantes de toda la Biblia. El relato comienza con una descripción inquietante. El Espíritu de Dios tomó a Ezequiel y lo llevó a un valle lleno de huesos secos. Este no era un lugar ordinario. Era un campo extenso, una necrópolis al aire libre. El viento soplaba con un silbido hueco y el aire estaba cargado de una energía extraña. Los huesos estaban dispersos, desordenados, como si una batalla antigua hubiese dejado a sus víctimas abandonadas. Mientras Ezequiel caminaba entre los restos, su corazón se llenaba de preguntas. ¿Por qué lo había traído Dios a este lugar tan lúgubre? ¿Qué podía aprender de algo tan devastador? Y entonces, en medio del silencio, la voz de Dios rompió la quietud con una pregunta desconcertante. Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos volver a vivir? Ezequiel sabía que la respuesta lógica sería no. Los huesos estaban secos, sin carne, sin vida, como si hubieran estado allí durante siglos. Pero también sabía que, frente a Dios, lo imposible podía convertirse en realidad. Por eso, respondió con humildad y sabiduría. Señor Dios, tú lo sabes. Este momento es clave, porque no solo pone en evidencia la fe de Ezequiel, sino también la naturaleza misma del milagro que estaba a punto de presenciar. No se trataba solo de lo que los ojos humanos podían ver, sino de lo que el poder divino podía lograr. Dios le ordenó a Ezequiel que profetizara sobre los huesos, que hablara con autoridad, diciéndoles que escucharan la palabra del Señor. Aunque parecía absurdo, Ezequiel obedeció. Entonces ocurrió algo que desafió toda lógica. Un sonido extraño comenzó a llenar el aire. Era un crujido, un tintineo metálico, como si los huesos estuvieran chocando entre sí. Uno a uno, los huesos comenzaron a moverse, como si fueran atraídos por un imán invisible. Costillas encontraban sus espinas dorsales, fémures se unían a las caderas, y en cuestión de minutos, el valle estaba lleno de esqueletos completos, perfectamente formados. La escena era tan asombrosa como aterradora, pero los huesos no se detuvieron ahí. Mientras Ezequiel observaba, vio cómo los esqueletos comenzaban a cubrirse de tendones, músculos y carne. La transformación era rápida y precisa, como si una fuerza divina estuviera reconstruyendo cada cuerpo con un propósito claro. Finalmente, la piel cubrió todo, dando forma humana a lo que antes era solo un montón de restos olvidados. Sin embargo, algo faltaba. Los cuerpos estaban completos, pero permanecían inmóviles. No había vida en ellos. Eran como estatuas, hermosas y aterradoras a la vez, pero sin aliento, sin alma. Dios habló de nuevo, y esta vez le dio a Ezequiel una tarea aún más extraña. Debía llamar al espíritu, invocar a los 4 vientos, para que trajeran vida a esos cuerpos inertes. Cuando Ezequiel profetizó una vez más, el valle se llenó de un viento poderoso que parecía venir de todas las direcciones. El aire vibró con una energía indescriptible, y entonces ocurrió lo impensable. Los cuerpos comenzaron a respirar. Pecho tras pecho se alzó y cayó. Ojos vacíos se llenaron de luz, y lo que antes era un valle de muerte se convirtió en un ejército viviente. Ezequiel estaba ahora frente a miles de hombres resucitados,
un ejército formado por el poder de Dios, una demostración del milagro más grande que jamás había presenciado. Dios le explicó a Ezequiel que esta visión no era solo un espectáculo sobrenatural, era un mensaje para el pueblo de Israel. Los huesos secos representaban a una nación que había perdido toda esperanza, que se sentía muerta y desterrada. Pero el milagro era un recordatorio de que, incluso en el momento más oscuro, Dios podía traer vida, restauración y propósito. El mensaje no era solo para los israelitas de aquella época. A lo largo de los siglos, esta historia ha resonado en los corazones de millones, recordándonos que nunca es demasiado tarde para la renovación, que incluso en los momentos de mayor desolación hay esperanza. Esta historia nos obliga a enfrentarnos a nuestras propias luchas y a preguntarnos, ¿cuántas veces nos hemos sentido como esos huesos secos? Tal vez hemos atravesado momentos en los que todo parece perdido, en los que nuestras fuerzas nos abandonan y la vida parece no tener sentido. El Valle de los Huesos Secos nos enseña que siempre hay esperanza, que siempre hay un propósito, incluso cuando no podemos verlo. Nos recuerda que el poder divino no solo es capaz de restaurar lo perdido, sino también de transformar lo que parecía irrecuperable. A lo largo de los siglos, este pasaje ha sido objeto de numerosos debates. Algunos lo interpretan como una metáfora espiritual, mientras que otros lo ven como un relato literal de un milagro divino. También hay quienes creen que es una profecía sobre el futuro, una visión de la resurrección final. Pero más allá de las interpretaciones, el impacto emocional y espiritual de esta historia es innegable. Nos habla de la naturaleza del milagro, de la esperanza y del poder de la fe. El Valle de los Huesos Secos no es solo una historia de la Biblia. Es un espejo que refleja nuestras propias luchas y esperanzas. Es un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una posibilidad de redención, de restauración y de vida. Entonces, ¿qué significa esta historia para ti? ¿Es una metáfora, una profecía o algo completamente diferente? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza. ¿Estás listo para explorar más historias como esta? No olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos relatos que desafían el tiempo, la lógica y la fe.